¿Cómo están? Mucho gusto. Yo soy Blanca Juana Gómez Morera. Yo soy directora general de JIC México, una empresa de origen español de comunicación y marketing. Entonces, digamos que me siento en mi casa y tengo el honor de entrevistar y hacer hablar a Altagracia Gómez, quien no necesita presentación y de quien siempre sus intervenciones son muy esperadas. ¿Cómo estás, Altagracia? Feliz de estar por acá contigo, Blanca. Qué bueno, pues yo más. A ver, para empezar así moviendo un poco la conversación, me acabo de encontrar a un amigo periodista de ambas, perdón, y me dijo, empieza con esta pregunta. Entonces, aunque no era un foro para dar nota, pues no sé. Primera pregunta que tiene el marco de este foro europeo América. ¿Realmente hay una posibilidad para la Unión Europea de convertirse en un mejor aliado comercial frente al tema arancelario de Estados Unidos? Sí, 100%. ¿Más que antes? Te voy a decir algo. Las notas no las dan las preguntas, las dan las respuestas. Exacto, pues por eso te tienen aquí a ti. Y no vamos a ser controversial, porque no es necesario No ser es necesario. Gon fue el que te hizo la pregunta, ¿verdad? Muy bien. A ver, la realidad es que hace poco más de un año que empezamos a trabajar juntos, en noviembre de 2023, cuando se empezó a sembrar la semilla de lo que hoy es el Plan México, el Plan Nacional de Desarrollo. Se tenían tres convicciones que siguen firmes. Uno, la necesidad de reimaginar la forma de trabajo entre gobierno, iniciativa privada, instituciones educativas. Segundo, la necesidad de implementar un plan de planes, es decir, un solo plan que habilitara la inversión con política industrial alineada a la política comercial, incluyendo las reglas de la OMC, los tratados de libre comercio, los APRIs, la política arancelaria y desde luego las normas oficiales mexicanas. Y luego los habilitadores, digamos, estratégicos, que son infraestructura, energía, agua, seguridad y capacitación, incluyendo el reskilling, upskilling, cross-skilling, como le queramos llamar. Y lo tercero y más importante es que desde ese entonces se reconocía que el mundo había cambiado, que había una nueva forma de entender la globalización, que había una nueva forma de entender la economía de mercado y que hacia adelante las sociedades y las amistades regionales, pero incluso globales o mundiales, tendrían que regirse no solo por comercio libre, sino por comercio justo. Y probablemente en los próximos 12 meses veamos acciones tendientes a, por una parte, de erradicar prácticas desleales de comercio, entendidas estas no como posturas en contra de ciertos países o ciertas regiones, sino como matices que se requieren para que la competitividad sea real, es decir, eliminar prácticas subsidiadas o producción subsidiada de mercancías, eliminar dumping, eliminar subvaluación, eliminar contrabando técnico, el uso de empresas fachadas, el mal uso de tratados de libre comercio, ¿no? Para triangulaciones, transshipment, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, lo que se puede resaltar específicamente entre México y la Unión Europea, pero también entre México, Canadá y Estados Unidos, es que será necesario que las producciones dentro de estas regiones, para competir, agreguen más valor. Y un poco esa es la génesis del Plan México, de las 13 metas del Plan México. Todas y cada una de ellas van sí a que haya más crecimiento, sí a que haya más inversión, pero particularmente a que haya más valor agregado, porque sí será la única forma de entender sociedades comerciales y de inversión, porque los tratados de libre comercio no solo son de comercio, son también de inversión, para que sean otra vez no solo más, digamos, que enmarquen la libertad de este comercio, sino particularmente la institucionalidad y la justicia que tiene que estar pues súper subrayada. Totalmente sí, y este Plan México como gran rector, como gran directriz de estas nuevas relaciones que tiene que haber con los otros gobiernos también,
¿Cambió en algo cuando se redactó, cuando se implementó? No estaba la situación tan álgida como está frente al tema arancelario. ¿Cómo se ha ajustado la visión de todos los que participaron en ese plan a la actualidad? El borrador del Plan México, porque se presentó en un evento magno, pero decía borrador, el borrador del Plan México se presentó el 13 de enero. Entonces, una semana antes en tomar posesión el presidente de Estados Unidos actual. Y se ha venido actualizando, ya ha habido 2 o 3 eventos adicionales. Y un poco el mérito del Plan México es que esas 13 metas son ambiciosas y son de largo plazo también. No son solo metas de gobierno, sino de país, es cierto, pero son muy medibles, ¿no? La primera y la última son las más generales. La primera, ser una de las 10 economías más grandes del mundo. La última, ser un país con menos desigualdad y menos pobreza. De la 2 a la 12 es cómo llegas a esas metas. Entonces, tener 25% de tu PIB que sea al menos inversión para 2026 y 28% para 2030. Las metas 3 y 4 tienen que ver con el tema de contenido nacional, los programas hechos en México y etcétera. Uno dirigido específicamente para los sectores donde hay pymes, zapatos, textil, juguetes, muebles, etcétera, etcétera, que se llega al 50% de ello con consumo nacional, que son los sectores más golpeados por prácticas desleales, donde hubo un incremento en importaciones de más de 100% en los últimos 5 años. Y los otros son reconociendo que parte del componente de sustituir las importaciones, el componente más importante es el desarrollo de proveedores locales. Queremos un incremento de valor agregado de 15% en cadenas globales de suministro. Le hace automotriz, le hace aeroespacial, farmacéutica, dispositivos médicos, semiconductores, tecnologías de la información, etcétera. Si ustedes ven, pues a la prensa dicen mucho de la discusión sobre el Tratado de Libre Comercio será fortalecer las reglas de origen. Las reglas de origen que se tienen dentro del Tratado de Libre Comercio, pues no son más que una invitación diagonal obligación a que produzcamos con más valor, a que más allá de la transformación o el ensamble se puedan hacer procesos de más valor agregado. Otras de las metas transversales son temas que estructuralmente han sido un reto para el crecimiento de México, ¿no? El financiamiento a pymes, y por eso se firmó ya un acuerdo en mayo con la Banca de Desarrollo para que crecieran al menos 3.5% al año el financiamiento a pymes, cambiando muchas cosas, ¿no? El rol de la Banca de Desarrollo para que pudiera servir o fungir como fondo de contragarantía, pero también cómo se comparte la información del IMSS y del SAT a los bancos, desde luego con autorización de los usuarios, para que puedan tener una distinta forma de estimar los riesgos y que no les pidan información que ellos no pueden generar contablemente, etcétera, etcétera. Otro de los temas estructurales son las compras de gobierno. Representan 5% de nuestro PIB y debieran ser palanca del desarrollo nacional. Y en ese sentido se cambió la ley de adquisiciones para que el 65% del contenido tenga que ser local o regional, y en ese sentido se estimulen las pymes. Otra de las cosas transversales son los permisos y los trámites. 7.500 a nivel federal, más los de los estados que tienen en promedio 1.500 trámites por estado. Se hizo la promesa de reducir esto en 50%, tanto en tiempos como en trámites, digitalizar el 80%. Y bueno, ahí por una parte están los avances de la ventanilla única de inversión, del portafolio del Plan México por parte de Secretaría de Economía, lo primero de la Agencia de Transformación Digital, pero luego también se hizo una reforma constitucional para reducir los trámites burocráticos, que es una ley nacional para que pudiera entrar a estados y a municipios, no es solo una ley federal. Y luego hay metas sectoriales en temas de turismo. Tenemos un año importante el año que entra, somos anfitriones de FITUR, pero también del Mundial. Queremos ser el 5º país con más visitantes. Tenemos metas sectoriales en cuanto a resiliencia de cadenas de suministro, etcétera. Y cada uno de esos puntos luego te llevan a los sectores prioritarios y las metas específicas, tanto cualitativas como cuantitativas. Si nos fijamos, son KPIs que son medibles, son entendibles y son ambiciosos. Y además, pues son KPIs que no dependen del gobierno, ¿no? La inversión de gobierno es históricamente baja comparada contra la de la iniciativa privada.
Desde luego, 3 de las otras metas, y no las mencioné, pero son quizás las más importantes, son las que vinculan a la educación con la industria. Nuestros 150,000 egresados de ingeniería que estén vinculados a los sectores prioritarios, los proyectos estratégicos donde se une iniciativa privada, gobierno y academia trabajando juntos, haciendo círculos virtuosos, etcétera. Pero sí resalta que hay no solo una nueva forma de entender otra vez la economía de mercado, sino el protagonismo que tendrá la colaboración no solo entre países, sino entre iniciativa privada, gobiernos y academia hacia adelante. Y justamente ahora que dices iniciativa privada, acá se han sentado muchos representantes de cámaras, delegaciones, etcétera. Yo creo que es la primera empresaria que está, no creo, es la primera empresaria que está sentada en este foro. Tienes 2 cachuchas, ¿no? Tienes todo el tema de este liderazgo en el Plan México y en tu propio consejo, pues, como no servidora pública, pero sí un agente público muy importante de este gobierno y a la vez eres empresaria. Desde esas 2 cachuchas, ¿cuáles crees que son las áreas más importantes de colaboración entre la Unión Europea y México en este momento, y fuera de conversaciones diplomáticas, ¿no? Reales áreas de colaboración? Bueno, con la Unión Europea tenemos una larga tradición tanto de comercio como de inversión. Desde luego no solo es la industria automotriz, aunque es importante la industria automotriz, la agroindustria, somos de los principales exportadores de productos con más valor agregado, es decir, no son granos básicos lo que se exporta para allá. Ya vi tus aretes y tu esto de maíz, bueno, ese divinos. Pero desde luego la agroindustria, desde luego la automotriz. En farmacéutica y dispositivos médicos hay una colaboración muy estrecha, particularmente en los últimos meses. Hubo toda una discusión, y ustedes la habrán escuchado, sobre si regresaba un requisito de planta o no requisito de planta que se quitó en 2008-2009. Y finalmente se llegó a un acuerdo de que no era necesario un requisito de planta, particularmente porque muchas empresas europeas que tienen, digamos, productos de fuente única y o patente, en la que no se puede restringir el acceso a nuestros pacientes a esa tecnología, pero que sí se podían tomar en cuenta en puntuaciones los compromisos de inversión que se generaran, particularmente lo que está anclado en compra pública, ¿no? El presupuesto de compras públicas en salud pues es algo así como 300,000 millones de pesos cada 2 años. Mucho de ello va a industrias europeas, americanas, etcétera, pero particularmente en Europa tienen muchos de los grandes, de los mejores tratamientos, digamos, particularmente temas oncológicos, temas inmunológicos, y no queremos perdernos de esa tecnología, pero también era importante que se pudiera generar un ecosistema a partir de eso para que se incrementaran temas como la investigación clínica. ¿No? Que tenemos una meta muy clara, queremos llevarla de $200 millones a $1,000 millones al año, y donde se está trabajando muy de la mano con empresas europeas para que esto así sea. Cosas específicas en la agroindustria que son metas cualitativas, como que nuestros certificados de exportación no solo tengan que cumplir con temas fitosanitarios, sino que también tengan certificados de no deforestación y de cumplimiento de las leyes laborales, para que no haya menores trabajando, para que no haya productores o jornaleros que no están afiliados al Seguro Social, etcétera, etcétera. En aeroespacial estuvimos en junio en París precisamente, somos ya el 9º país productor de la industria aeroespacial en el mundo. 30% de los empleos de aeroespacial en México son de empresas francesas, por cierto. Es un enorme mercado que nos permite también diversificación y donde hay un crecimiento a doble dígito año con año. Temas de educación dual, que originalmente viene de Alemania, y el modelo que se ha adoptado aquí, en muchos con Aleps, pero también en algunos de GETIS, en algunas industrias, otra vez particularmente la automotriz, la aeroespacial, ahora en tecnologías de la información, son también colaboraciones importantes. Y pues son las 4 cosas que comúnmente hablamos cuando hablo contigo, es capacitación, promoción, colaboración y coinversión. Los estamos invitando a invertir. Y entonces, más allá de X industria y poner el foco en ella, es
todas las industrias e irnos a cada uno de los concretos de esas industrias para hacer un seguimiento real de un plan que se lleve a cabo, ¿no? Hay objetivos en donde se está invitando a la Unión Europea a participar dentro de los 10 sectores prioritarios en México. Ya hablamos de algunos de manufactura, obviamente no estamos olvidando turismo, ¿no? En inversiones en la industria, tanto turismo y financiera, pues sabemos que España siempre ha sido el jugador principal en México, eso no ha cambiado. En enero estaremos presentando a México como anfitrión de Fitur en Madrid y precisamente se hará una campaña importante de promoción de turismo en Europa hacia México. Entonces, destacas turismo. Hace ratito hablaste también de estas carreras STEM de ingenieros, Sí. ¿no? Hablando de tecnológicas y de todo el avance ahí. Se está por presentar el plan que se anunció en el Zócalo, México País de Innovación, que básicamente tiene algunos componentes de formación, de infraestructura, de regulación y también de reperfilamientos acelerados. Hay muchas industrias, no solo creadoras de software, sino B2C, y muchas industrias que están pues ya en temas de regenerative AI, inteligencia artificial generativa, etcétera, etcétera, que ven en México una enorme oportunidad, no solo de relocalizarse, sino de crecer un ecosistema. Esto incluso más exacerbado a la luz de los cambios de criterio para las visas H1B de Estados Unidos, donde grandes especialistas están pidiendo políticas claras de priorización de la generación de ecosistemas de alta tecnología en México. Si ustedes se fijan lo que exportamos este año, en lo que va del año, ya lo que tiene que ver con inteligencia artificial, en algún punto, ya supera en valor a lo que estamos exportando de autopartes. Somos el único país de América Latina que tiene algo del diseño y el ATP, el Assembly, Testing and Packaging de los semiconductores. Uno de los únicos 18 países en el mundo que pueden manufacturarlos. Tenemos gran parte de la cadena del downstream de esos mismos semiconductores. Somos jugadores también importantes en temas desde la materia prima con minerales críticos como cobre, como plata, etcétera, etcétera. Entonces, desde luego hay muchísimo potencial en eso. No puedo hablar tanto de eso porque se va a presentar pronto, pero se está trabajando con muchas empresas, tanto empresas globales como empresas locales, porque hay más de 70 empresas locales que se dedican a diseñar software y que están dentro de Amiti, que están dentro de Canieti, etcétera, etcétera, que también se están sumando a esta iniciativa. Y en donde desde luego se ve que hay una oportunidad de colaboración inmensa con la Unión Europea, desde temas de protección de datos personales, de la nube, de ciberseguridad, etcétera, etcétera. Hablar en concreto de pymes y MIPYMES en este país y Unión Europea. Quizá el mayor reto de nuestras pymes después de la supervivencia o la baja tasa de supervivencia que tenemos en pymes es que la mayoría de nuestras pymes, particularmente micro y pequeñas, no exportan. Y una de las grandes prioridades para el país realmente, porque no es para la administración, es posibilitar que nuestras pymes puedan exportar. Y exportar pues no es solo a Estados Unidos, es exportar a distintas partes. La semana pasada estuve en la Semana de Yucatán en el Palacio de los Deportes en México y venía una persona que vende chiles, ya vende chiles a 18 países, acababa de entrar a estos Emiratos Árabes, ¿no? Y era, pues, era una pyme, desde luego. Y habanero, ¿no? Qué valor. En ese sentido, pues se están haciendo, tenemos un nuevo director general de Bancomext y de Nafin, es excepcional. Quizás hace mucho tiempo no había un financiero al frente de una banca de desarrollo y se están creando tres tipos de programas, ¿no? Nafin obviamente especialista en pymes, Bancomext en exportaciones,
pero en adición a ellos están creando programas muy concretos para ayudar a exportar a pymes dentro del Plan México, dentro de los 10 sectores del Plan México, y para ayudar a financiar parques industriales, que a muchos de nuestros inversionistas europeos les gusta aterrizar en un parque industrial, por temas de seguridad, por temas de que todo está en conjunto, cogeneración, etcétera, etcétera. Y se hizo un programa muy específico donde Banca de Desarrollo está ayudando a aterrizar eso. Ambientales. Si hablamos del tema ambiental, más allá de investigación y cooperación, ¿cómo puede haber una cooperación real ahí entre México y la Unión Europea? La visión que México tiene de la economía es que no solo se debe medir el crecimiento, sino la sostenibilidad. No solo se debe de medir la inversión, sino el bienestar. Y en ese sentido, pues Semarnat, y entiendo que Alicia viene mañana, seguramente les platicará todo lo que está haciendo. Ha buscado esquemas para lograr que lo más sostenible sea además lo más rentable. Y entonces, por ejemplo, y esto también lo presentará seguramente Alicia, pero dentro de nuestros planes de los corredores industriales y los polos de desarrollo de bienestar, pues en los corredores lo importante o lo que se prioriza es la infraestructura que da competitividad, acceso a puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, cruces fronterizos. En los clústeres, en los polos de bienestar, lo que se prioriza son las economías de escala. Y está siendo ella el primer polo de desarrollo de economía circular. Lo está haciendo en alianza con una empresa que vi aquí, pero no sé si todavía puedo decir su nombre o no. Pero es una empresa global, orgullosamente mexicana, con quien se está haciendo un proyecto a gran escala, son casi 300 hectáreas de economía circular, para que se puedan reutilizar, pues vaya, la basura, los desechos, los subproductos de diversas manufacturas, en revalorización de conceptos de energía para pellets, para plantas de cemento, de concreto, etcétera, etcétera. Se están adicionalmente trabajando pues muy en conjunto para que en todos estos polos de desarrollo no solo haya polígonos confinados con incentivos fiscales, con planeación urbana, sino que particularmente dentro de esta planeación urbana pueda haber ya, cuando hablamos de cero permisos, quiere decir que ya hay factibilidad desde todo, en temas de energía, en temas de agua y en temas de uso de suelo, que no sean, pues que no tengan un impacto no deseado con las manifestaciones de impacto ambiental, etcétera, etcétera. Entonces, pues ella ha estado trazando todos los polos, que ya vamos en 26, ¿no? Los 15 más los del transísmico, para que se puedan cumplir con estas especificaciones y que además no sean un impedimento, sino que sea lo que detona la inversión. ¿En qué se está trabajando específicamente con Europa en cuanto a la alineación que se puede tener en temas de sostenibilidad? Bueno, uno, el compromiso que se hizo, y me voy a enfocar, si quieren, en tema de agua y en tema de energía, pero también hay un tema social con comunidades, ¿no? En tema de agua se firmó el convenio de agua que reconoce al agua como derecho humano con 6 cosas. 1, el reordenamiento de las concesiones. 2, atender la contaminación de 3 ríos, los 3 ríos más contaminados. 3, el trabajo conjunto de los 3 niveles de gobierno para proyectos de infraestructura, porque tienes que combinar los presupuestos zonasales. Claro. 4, un CAPEX que se planeó con empresas, muchas de ellas también europeas, para reducir el consumo de agua. Y 5, ayudar a las comunidades. Y número 6, las campañas para hacer concientización sobre el uso de agua. Y en energía, pues los 4 pilares de la reforma tienen que ver precisamente, desde luego, con estabilidad del sistema eléctrico, pero también con la transición, un compromiso de casi 40% de energías renovables a 2030, también con, desde luego, justicia energética, para llevar no solo cambiar las estufas de leña por gas natural, que son un problema de salud para muchas de nuestras comunidades, sino que haya gas natural en casi la mitad del país donde no lo tenemos, para que luego pueda haber industria, para que luego pueda ser más próspero. Y ahí también se están trabajando con algunas empresas europeas. Y 5, pues temas de seguridad y soberanía energética, que no te aíslan, te hacen colaborar más con el mundo. En comunitario, pues también desde temas de minería sostenible y socialmente responsable,
hasta otra vez temas de cómo se deben de beneficiar los colaboradores, participación democrática sindical, etcétera, etcétera. Pues son cosas que recientemente, por ejemplo, nuestro secretario de Trabajo presentó ante la OIT el plan que se había hecho para incorporar a los colaboradores de plataformas digitales al seguro social. Eso fue algo muy bien recibido por la comunidad europea y es algo que ellos también están pues apoyando, porque tiene que ver no solo con el acceso a seguros que da, sino con la jubilación digna y con las pensiones que vienen después de ese trabajo. Tocaste por ahí, dijiste, hay algo también social, ¿no? Sí, sí, que tiene que ver con trabajo, que tiene que ver con las comunidades en temas de minería, escuelas, clínicas, etcétera, etcétera. No es solo lo ambiental, la sostenibilidad. Y te voy a plantear otro tema social, que es el tema de igualdad. Tanto la Unión Europea como México, concretamente este gobierno, y esperemos que mucha de la intención de las empresas que operan acá tienen este compromiso con la igualdad y la equidad. ¿Qué piensas de eso? ¿Puede haber, cuáles son como los puntos de cooperación importantes? Y en ese sentido, ¿el que coopere la Unión Europea y México puede hacer avanzar ese compromiso? Mira, en temas de igualdad, particularmente de género, hemos colaborado con muchos países. Reino Unido, ya no de la Unión Europea, pero Reino Unido tiene una de las mejores políticas de equidad de género a niveles directivos y tomas de decisiones. Y contigo hemos hablado mucho, más allá del decálogo de los derechos de las mujeres, más allá de la prioridad que se debe de dar a erradicar violencia de mujeres, más allá de los cambios que se deben de hacer socioculturales para que la mujer no pierda aspiraciones y pueda seguir su formación más allá de la adolescencia, a que pueda ejercer, sea digamos como ama de casa, como profesionista o como lo que ella desee. La realidad es que como se aterrizan estas cosas y como hemos estado platicando con nuestros amigos tanto en Europa como nuestras empresas aquí en México, es que sí necesitamos voluntad política para hacer estos cambios, necesitamos políticas públicas y en ese sentido lo que se está haciendo para incorporar el Sistema Nacional de Cuidado, para reconocer a las mujeres de 60 a 64 años, jornaleras y madres de maquilas, para poder también reconocer la disparidad en acceso a financiamiento y por ende a independencia económica y la disparidad que hay todavía en los consejos de administración y los niveles directivos de las empresas, no solo las familiares, las empresas más grandes y más institucionales en México, pues son importantes y digamos, y siempre te lo digo, para cambiar las empresas en México tenemos que cambiar las familias en México. El 95% de nuestras empresas son familiares, pero desde luego se está trabajando para que se puedan ver cambios rápido que muevan la aguja en temas empresariales. Nosotros tenemos el primer consejo asesor presidencial que tiene mayoría de mujeres, son 8 mujeres, son 7 hombres, y también tienen representación de sectores y de distintas regiones. El consejo que tú presides, claro. El consejo, bueno, lo preside la presidenta. Bueno, sí, sí, el consejo que tú diriges, pues coordinas, lideras, digamos. coordinas. Y es importante. Era importante por tema de visibilización, era importante por tema de representación, pero también es importante por tema de que solo así se pueden tomar en cuenta la perspectiva que no necesariamente ha venido tomando en cuenta la economía y que la queremos incluir en ella. ¿Podemos aprender algo de las empresas europeas en ese sentido y tomar sus buenas prácticas y esta relación conviene? Sí, desde luego, se puede aprender de todos. Y también ellos de nuestra paridad, por ejemplo, ¿no? Creo que Política. nos vienen a decir que ya nos tenemos que ir. Gracias. Sí. Esperen. Buenísimo. En efecto, nos tenemos que ir. Nada más, ahora dime nada más para cerrar. ¿Tienes esperanza de que en la próxima visita a Washington puedas ver que los aranceles no se den? Pues voy el domingo. Entonces, vamos un grupo de empresarios y empresarias a ver a nuestros homólogos.
y desde luego hablar con algunas personas, tanto en el Congreso, etcétera, etcétera. La realidad es que sobre lo que podemos tener certidumbre es que hemos sido el país que mejor ha manejado el cambio en la política comercial del mundo, ¿no? Y eso no es reconocido solo internamente, sino particularmente por líderes en la Unión Europea, líderes en otros países, y que en ese sentido hacia adelante seguiremos trabajando juntos para que sea el mejor resultado para México, no solo en comparación con los demás países, sino para que México al final no puede perder. Y eso todos lo tenemos clarísimo. No quiere decir que no vaya a haber retos. Seguramente los va a haber, digamos, en los próximos 15 días y en los próximos 11 meses o 10 meses o de aquí a que se firme la revisión del Tratado de Libre Comercio. Los planteamientos que llevamos más allá de que somos economías complementarias, de que somos parte fundamental de la región más próspera del mundo, etcétera, etcétera, pues sí son de que somos, desde luego, empresas que ven más allá de los 4 años o de los 6 años de cualquiera de los 2 o 3 gobiernos. Lo que llevamos por una parte es más coincidencias que diferencias, es decir, hay avances en temas laborales, hay avances en temas económicos, hay avances en temas de erradicación de prácticas desleales de comercio, creo que hay avances en los 3 países, y hay pendientes. Y esos pendientes pues solo se resuelven dialogando, solo se resuelven trabajando en conjunto y solo se resuelven no levantándote de la mesa, ¿no? Entonces, pues vamos a pues suerte, suerte. Mil gracias, un lujo tu participación en este foro, como siempre. Gracias por tu conocimiento y los datos.